Muy buenos días, es domingo y estoy muy feliz de compartir especialmente en un día como hoy esta charla que vamos a tener y que espero que sientas que estamos tomando unos mates, ahí que me metí un rato en tu casa y estoy ahí de fondo hablando sobre este tema que ya te cuento, pero quería hacer esta introducción de que especialmente me gusta hablar los domingos porque en mi caso me genera como una cuestión un poquito ambivalente de, por un lado, esa sensación de hogar, de familia, del domingo de la pasta, el asado, los mates con los amigos, pero por otro lado, muchos domingos, cuando eso desapareció por diferentes circunstancias, me encontré sola muchos domingos y siempre es como un poco triste. O sea, cuando tenemos la referencia de esto, de la familia, sentía como que siempre buscaba los domingos algo para ver, así como miraba los resúmenes de astrología de la semana o cualquier cosa que me hiciera sentir acompañada. Entonces, como eso me hizo tan bien a mí, hoy un poco es la idea, poder compartir así de forma relajada desde este lugar un domingo, por si es tu caso de que no sé si lo necesitas es la palabra, pero bueno, si te gusta recibir la compañía y nada más. Voy a hablar hoy de mi experiencia de parto y cómo la observación fue la preparación más importante que tuve. Pero no quiero, por supuesto, enfocarlo solamente en el parto porque ya vamos a ver que es para cualquier situación límite donde la vida te ponga, cómo puede cambiar la experiencia cuando estamos ahí presentes y observando. Aclarado esto, o hecha esta introducción, bueno, te voy a contar cómo fue la preparación externa de mi parto, que por supuesto no hay ningún parto igual, aunque nos hayamos preparado de la misma forma, las circunstancias son distintas, tenemos distintos tiempos, hemos hecho diferentes elecciones en la vida y estamos en distintos lugares, rodeados de distintas personas. Entonces, mm, lo comparto también porque una de las cosas que hice, que ahora te voy a contar, fue leer historias de otras mujeres en sus partos y eso me sirvió. Entonces hoy siento que está bueno contar cómo fue mi experiencia para acompañar a personas que puntualmente estén en el proceso del embarazo, pero también para cualquier persona que se encuentre, como decía, en una situación en donde puede llegar un momento culmine, un momento límite en donde la vida te pone ahí y cómo estar presente observando puede cambiar la experiencia. Bueno, desde el momento en que me enteré que estaba embarazada, que fue a unas largas cantidades de semanas, lo primero que pensé fue que me gustaría tener un parto natural y un parto sin ningún tipo de medicación, ni epidural, ni nada por el estilo, sino lo más natural y respetado posible. Entonces ese fue mi deseo y después supe que la vida, las circunstancias iban a hacer que eso sucediera o no y la elección del alma que estaba en mi cuerpo también, ¿no? En esa situación y en ese entorno me contacté, primero hablé con una amiga que vive aquí, en esta parte de la costa mexicana donde estamos, que había tenido sus bebés el año pasado, unas mellizas hermosas, y le pregunté, bueno, cómo había sido, si tenían contactos. Entonces ella me recomendó a su dula y a su partera, y ese mismo día les escribí y después me reuní con ellas y también me dieron la elección de, bueno, si quieres tener entrevistas con otras dulas o otras parteras, cada una me dijo, y luego decidir, está perfecto, pero ya ese primer contacto me bastó para decir, sí, estas son las dos mujeres que quiero que me acompañen. Y bueno, hay mucho para contar, imagínense, en cada una de estas experiencias, pero a modo general vamos a decir que con la partera me sentí muy cómoda porque ella me enseñó toda la parte de la biología humana, o sea, lo que estaba pasando en mi cuerpo, lo que
iba a pasar puntualmente en el momento del parto, en las horas previas, en el momento que el bebé naciera, después. Entonces eso me fue preparando, tener la información para encarar la situación de otra forma. Y también siempre fue ella muy respetuosa en los controles. Siempre solo tocaba mi panza a ver en qué posición estaba el bebé, escuchaba el corazón y nos dejaba escuchar a nosotros el corazón y bueno, y así hacía acupuntura, eso sí, en cada sesión también. Y bueno, fue muy lindo, muy respetado. Te digo la verdad, al obstetra habrán sido 4 veces para hacer las ecografías correspondientes, porque todo estuviera bien, pero solo una para el segundo trimestre y otra, mentira, las dos fueron en el segundo trimestre. Y, y después para hacer otro control puntual, y esas veces salí como con miedo y con ansiedad y preocupada. Entonces, ahí nomás en el momento yo tenía claro que cualquier cosa que yo sintiera, el bebé lo iba a estar sintiendo. Entonces dije, esto no me sirve. Y bueno, ya me quedé solamente con el control de la partera porque todo iba bien y estaba presente y escuchando mi cuerpo. Además, ella puntualmente que es una profesional de Canadá y que, o sea, que estuvo en el sistema y en algún momento tomó la decisión de correrse de ahí y venir acá y en vez de tener 20 partos, no, ¿cuántos partos dijo? No sé, pero es como una locura de partos por mes. Aquí solamente atiende 2 por mes, entonces un ritmo mucho más tranquilo, más presente con la mamá, con el bebé. Y bueno, tiene que ver con lo que mi pareja y yo hicimos, porque los dos estábamos en el sistema también y en algún momento decidimos construir algo que sea más coherente con nuestra forma de vivir y de sentir y ver la realidad ahora. Entonces estábamos completamente alineados con ella. Por otro lado, la dula me hizo todo el acompañamiento más emocional, hicimos tapping, bueno, meditaciones, muchas terapias, mucho de esto más de introspección y también me ayudó a ver algunas cuestiones que se empezaron a despertar, como traumas o pequeñas cosas que nos pasan desde que estuvimos en la panza cuando éramos niños, porque todo eso en el momento que estamos embarazadas y después cuando empezamos a criar, se empieza a mostrar todo. Entonces es mejor verlo, tenerlo presente para que no nos sorprenda por la espalda como venimos hablando mucho. Y bueno, eso también fue hermoso. Ella también de Alemania decidió venir aquí a construir su familia y bueno, como que también me sentía muy en línea con ella. Entonces, como resumen, porque quiero llegar a la parte del parto, pero como resumen, el proceso llevó preparación física, mental, emocional y en cuanto a lo físico, algo que me sirvió muchísimo fueron las clases de yoga prenatal porque lo que hicimos fue hacer yoga kundalini yoga, en donde se sostienen las poses por 10 minutos, por ejemplo, y la incomodidad es grande, o sea, de pronto te queman los brazos, las piernas, estás ahí, pero lo que nos decía nuestra profe, que es una cordobesa hermosa que también decidió vivir aquí, es que ahí en la clase nosotros podemos relajar el asana y sí, salir de la postura, pero cuando estamos en el parto no podemos ir a ningún lugar, estamos ahí y la respiración es la mayor herramienta que vamos a tener, por eso es que, bueno, para mí fue fundamental haber tenido la oportunidad de hacer esas clases. Y además que compartí con otras mamás, que, bueno, estamos casi en las mismas semanas y eso nos sirvió para acompañarnos y hoy los bebés también son amiguitos, o sea, juegan juntos, entonces está bueno. Algo que no dije, pero para mí era prepararme como para una maratón. Entonces empecé a caminar todas las mañanas, más o menos una hora y algo. Iba a la playa, caminaba hasta cierto punto, venía, después iba al gimnasio, pero muy tranqui, o sea, hacía bicicleta, algo de fuerza, para mantenerme activa.
nadaba, bueno, hacía las clases de yoga, como te digo, trataba de comer lo mejor que podía. Prácticamente no, dejé la cafeína en todo el embarazo y bueno, fueron muchas decisiones de estar absolutamente presente y consciente con mi cuerpo, con que tenía otra vida ahí. Bueno, estuvo bueno, la verdad que lo disfruté muchísimo. Ahora, ya llegando al momento del parto, algo que hice también, que me tomé el tiempo, bueno, todo el embarazo escribí mucho, ¿no? Escribí un diario de las 40 semanas, escribí cómo me sentía, se lo envié al bebé a un mail, que le hicimos una casilla de mail para que él tenga para que tenga ciertos recuerdos y cierta información. Y después me fui escribiendo frases que mi idea era tenerlas el día del parto ahí como colgadas, pero bueno, ya como las había escrito, las hice unos dibujos, unas flores, las pinté, qué sé yo, como que las tenía muy presentes en mi mente, por eso al final no las puse. Pero básicamente decía esto de que el bebé sabe cómo nacer. Fueron mantras que me repetí en el momento del parto, ¿no? Por eso te las comparto. Mi cuerpo sabe cómo dar a luz, inhalo confianza y exhalo miedo. La respiración es mi mayor herramienta, era como la más importante. Esto de que cada contracción me acerca a mi bebé, o sea, yo quiero tener las contracciones porque eso es lo que está haciendo mi cuerpo para acercarme a mi bebé, entonces bienvenida sea, es como una ola, algo que viene, pero que en un momento se va a ir. Y bueno, así que como resumen, prepararme físicamente con estas actividades que te dije, después al acompañamiento con la partera que me iba dando clases además de controlarme, con la dula que trabajamos toda la parte emocional, después estas frases y después leí un par de libros también con muchas experiencias de otras mujeres que habían tenido sus partos naturales como los quería tener, para ver qué era posible y bueno, estar tranquila con eso. Ahora, estoy a fines de noviembre, el 21 de noviembre, yo, día normal, salgo a caminar a la playa, vengo, voy a hacer bicicleta, nado, me hago unos masajes ese día porque ya me dolía mucho la ciática, estaba muy grande mi panza. Y bueno, todo normal, me acuesto a dormir. Después, hoy quiero ir al baño, me levanto, rompo la fuente. Y digo como, ¿what? O sea, como creí que faltaban 3 semanas por lo menos. Estuve solo a una semana de mi fecha probable de parto, pero creí que iba a tardar 2 semanas más o por lo menos una semana y media. Entonces, bueno, me sorprendió totalmente. Pero ahí, eso era un viernes a las 8 de la noche y la partera me había dicho, hasta que las contracciones no sean cada 3 minutos, mejor déjanos descansar a nosotras, deja descansar a tu pareja, trata de descansar, porque después va a venir un día largo. Entonces, bueno, estuve en una habitación sola, entonces mi pareja durmió, a ellas solamente les avisé que había roto la bolsa y bueno, y que ya estaba en marcha. Entonces pasé toda la noche hasta las 6 de la mañana con contracciones cada 5 minutos. A las 6 de la mañana mi pareja viene del mercado y le digo, bueno, estuve con contracciones toda la noche y tengo contracciones cada 3 minutos ahora, así que creo que es momento de que llamemos a la partera, llamemos a la dula y que comience la fiesta. Bueno, así que ahí nos mudamos para la habitación donde habíamos preparado todo para que el bebé naciera. Teníamos la bañera de parto por si era mejor estar en el agua, también habíamos preparado un colchón, bueno, como que estaba todo preparado. Era de día, pero cerramos todas las cortinas, pusimos unas luces cálidas, un aceite de lavanda, una música relajante, o sea, como el ambiente era como si fuese una cueva, ¿no? O sea, como muy, muy tranquilo. Y ahí yo estuve, sí, como respirando, respirando. En un momento se empezó a hacer muy intenso. Imagínate que perdí la noción del tiempo totalmente, no tengo idea acá cuántas horas van, pero ya era demasiado, ya eran muchas horas y lo que me bajó un poco el optimismo, podríamos decir, fue que ya habían pasado muchas horas, me estaba cansando y solo tenía 2 centímetros
de dilatación y necesitamos llegar a 10 para que el bebé pueda salir. Entonces ahí fue el momento en donde mi mente me empezó a jugar en contra y empecé a tener pensamientos como no puedo más, hagamos algo diferente, que quería decir ir al hospital, ¿no? Algo diferente, pero no lo dije porque era como que quería sostenerme en mi postura de el bebé va a nacer acá y va a estar todo bien, pero al mismo tiempo mi mente estaba ganando por goleada en esto de decirme, no, hay que ir al hospital, vamos, tenemos que ponernos epidural, no podemos con el dolor, papá. Hasta que, y este es el punto donde quise llegar en todo el video, observé y me di cuenta de lo que me estaba haciendo la mente. Me di cuenta. Entonces, en ese momento, primero dije lo que estaba pasando. No puedo controlar mi mente, no puedo controlar mi mente. Se va, se va. Hasta que, bueno, empecé a respirar de nuevo, profundo, y decir, yo puedo, esto va a pasar, esto no es un dolor que no tiene un sentido, como, no sé, bueno, no, todo lo que sucede tiene un propósito, pero quiero decir, si hay dolor es porque estamos yendo a un lugar y en el momento que eso pasa se termina, en este caso, ¿no? De las contracciones. Así que, bueno, fue observar esto y controlar mi mente. Y para eso tuve que estar absolutamente presente y no dejar que mi mente me traicionara. Estuve enfocadísima, le pedí al bebé que me ayude, que trabajemos en equipo. Y ocurrió algo acá que yo no lo supe hasta como 2 semanas después del parto, que me dijo la dula, pero yo en ese momento no me lo dijeron, pero ocurrió algo así como mágico, que fue muy poquito tiempo, no sé si fue 1 hora o menos de 1 hora, que hice o sea, dilaté los centímetros que faltaban. Y yo en esa hora sí, practiqué toda la metafísica, toda la magia, toda la observación, la respiración, todo lo que pude para decir, vamos, que ya estamos acá, ¿no? Y bueno, entonces cuando nos quisimos acordar, ya está, empezaron esas ganas de pujar, que es algo natural, nadie te tiene que enseñar. Y bueno, ya está, cuando nos quisimos acordar, el bebé estaba en mi pecho y fue algo, wow, la experiencia más hermosa que a una persona le puede pasar. Y, y de ahí lo lindo de este tipo de partos es que fue súper lento, súper respetado. Estuvimos ahí en el agua un tiempo, no mucho porque tenía el cordón muy cortito y lo tenía bastante abajo. Entonces salimos al colchón y ahí estuvimos como 1 hora antes de cortar el cordón y que tampoco lo cortamos, sino que se quemó porque la cicatrización es más fácil. Bueno, otra explicación, pero estuvimos ahí bastante tiempo, hasta que toda la sangre de la placenta volvió al bebé. Él para esto ya se había prendido al pecho. Fue todo muy mágico, muy hermoso. Y desde ese momento hasta acá es como que el tiempo tiene otro ritmo para mí en mi vida. O sea, es como de pronto pasaron 8 meses y yo digo, o sea, ¿en qué momento pasaron 8 meses? No tengo idea, pero todo es como surrealista. Esa es la descripción más hermosa. Para mí es surrealista, es mágico, es extremadamente desafiante, por supuesto. Fueron muchos meses sin dormir, ahora empezamos a dormir un poquito, pero es lo más hermoso que puede pasar. Y el mensaje en claro que quiero transmitir es que la observación no cambió las circunstancias, no me sacó el dolor, no cambió nada. Lo único que hizo fue que yo pudiera tener una experiencia de otra forma. Es decir, mi relación con lo que estaba pasando cambió. Y una vez más, no todas tenemos las mismas condiciones, el mismo entorno, el mismo parto, la misma vida, pero sí es que podemos aprender a observarnos cuando la vida nos lleva al límite para tener una relación distinta con esto que nos pasa, para que la experiencia sea vivida desde otra forma. Muchas gracias por acompañarme en esto tan personal, en este momento de confesionario acá.
algo tan íntimo, pero que ya digo, como a mí me sirvió tanto hablar los domingos como haber leído historias de otras mujeres en los partos, bueno, quise contar un resumen de esto porque por supuesto que hay muchísimas cosas para hablar de todo lo que fue este proceso, pero bueno, por ahora una pincelada, así que tengas un hermoso día y un abrazo bien grande.